Me parece interesante en esto también señalar otro momento, como fueron los años 70, donde hay ahí una especie de inflexión, donde aparece la crítica ideológico-política, epistemológica, sobre todo a partir del estructuralismo althuseriano, y donde aparece precisamente Lacan con Freud, con Marx, con el estructuralismo, ¿no? Y el punto siguiente, donde a partir de la represión, de pronto Lacan ya no es leído de esa manera, sino que es leído con Hegel, con Platón y con el fondo de la historia. Y esto es interesante para poder percibir también estas determinaciones históricas. O sea que la lectura de estos textos varió notablemente de acuerdo a la coyuntura histórica y a ciertas determinaciones que ahí estaban actuando, ¿no? Estos movimientos igualitarios y libertarios se entrecruzaban con las ideas revolucionarias cuyo objetivo era derrocar el poder capitalista. En este sentido, los intelectuales como Sartre, Althusser, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, construían un discurso de oposición al sistema. Las ideas de Reich, de Marcuse, recorrían las grandes universidades del mundo. El psiquiatra argelino Franz Fanon y el pedagogo brasileño Paulo Freire construían la propuesta de una psicología de la liberación. La antipsiquiatría, la psiquiatría comunitaria, la psicología institucional y el psicoanálisis permitían desarrollar el campo de la salud mental que recién comenzaba. Es en este proceso cultural y social que se produce la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, generando un tremendo movimiento pacifista de una envergadura sin precedentes. En Francia se produce el famoso Mayo de 1968. En América Latina, este movimiento contestatario mundial toma formas decididamente revolucionarias contra el sistema de atraso y dependencia del imperialismo de Estados Unidos. El modelo de esa época era la reciente Revolución Cubana. En este punto voy a plataforma y documento. Hace un ratito había dicho que estos grupos tenían un origen común con la FAP y mencioné el cordobazo. Bien, ese mismo día se realizó la única huelga de psicoanalistas de la APA que decretaron un día de duelo por los asesinatos de la dictadura de Onganía y decidieron los psicoanalistas recibir a sus pacientes y explicarle a cada paciente el motivo por el cual no iban a atender ese día. Imaginen estas situaciones, quizás difícil de imaginar hoy una situación parecida. Pero imaginen este clima, el clima que les describió Enrique. En agosto del 69, psicoanalistas van al Congreso Psicoanalítico en Roma. Imaginen el mundo también, en 1969. La IPA abría el Congreso con un panel sobre protesta y revolución. Sí, protesta y revolución, leí bien. Allí intentaban pensar psicoanalíticamente la cuestión de la protesta, la revolución, la violencia. Pero para todo un grupo de psicoanalistas esto no alcanzaba. Un grupo de psicoanalistas se empezó a reunir en otro lugar, en un restaurante de enfrente, una trattoria, organizando su contracongreso, cuestionando la complicidad de los psicoanalistas con el sistema dominante. En estos encuentros discutían acerca de la formación, del análisis didáctico, la estructura verticalista y jerárquica de las instituciones y del no compromiso social de los psicoanalistas. Este grupo se llamaba Plataforma Internacional. Allí asistieron Armando Bauleo y Hernán Kesselman, representantes de Argentina, que al volver organizaron Plataforma Argentina. En cuanto a la primera psiquiatría rosarina, que es aquella que se organiza en el ámbito de la Facultad de Medicina hacia mediados de la década del 20,
Voy a simplemente mencionar las características fundamentales, porque no es el objeto hacer una historia de ella, pero no dejar de decir que esta psiquiatría fue una psiquiatría progresista, reformista, postulada por Lanfranco Ciampi, los hermanos Bosch, y cuyo ideario no llevó a construir instituciones manicomiales. Era una psiquiatría, por lo tanto, no asilar, higienista en su ideología, es decir, una psiquiatría que daba mucha fuerza a todas las tareas de prevención y profilaxis social. En su polémica con la positividad de la neurología, esta psiquiatría articuló una teoría dinámica de la enfermedad mental. Cuando yo defino la numerosidad social por un dispositivo donde cuentan tanto sujetos como sujetos cuentan. El primer cuentan tiene que ver con que la mirada sea en reciprocidad. Cuando yo trabajo con mucha gente, bueno, entonces el que habla se para y entonces... pero generalmente trabajo en una rueda, lo que finalmente descubrí allá en la experiencia de Rosario, los grupos que trabajaron conmigo finalmente fueron en rueda, de forma tal que la mirada, que cada uno sea perceptor y percibido. Y el segundo da cuenta de la condición hablante del sujeto. Y también tiene que ser en reciprocidad, también tiene que ser escuchado y tiene que ser emitida la palabra y escuchada la palabra. Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí? Se produce un acto de habla mirado.